Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la veracidad presunta o real de la confesión de hace apenas unas horas de Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, que estaba en prisión preventiva por un fraude de 185 millones de euros, que se dice pronto, vamos, una cantidad que todas las semanas o todos los meses nos las recoge cualquiera. Y él estaba por este fraude. Precisamente por este fraude, hasta el viernes de la semana pasada, la audiencia había dicho que ni hablar de ponerlo en libertad, que existía un riesgo de fuga, que además tiene bastante dinero fuera de España y que por lo tanto pues no podía salir. Y entonces Víctor Aldama de pronto dice, bueno, vamos a ver, que yo aquí voy a cantar la Traviata, voy a decir un montón de cosas que sé del gobierno de Pedro Sánchez e inmediatamente lo ponen en libertad. El riesgo de fuga, el que tuviera dinero en otros países, todo lo demás, de pronto desaparece, aunque es el mismo fiscal anticorrupción el que estaba en la causa por la que estaba en prisión preventiva, Víctor de Aldama, y donde, por cierto, no se ha matado a trabajar. En esta otra causa tampoco. Víctor Aldama, ya se lo contamos ayer, pues empezó a contar una serie de cosas que algunas ya eran públicas y notorias y en otras se daba la circunstancia de que no eran ni mucho menos públicas y notorias y que bueno, ya pasaron incluso porque en un momento determinado Aldama dijo que había tenido relaciones con la CIA y el MI6. Algún medio de comunicación ha hecho el ridículo diciendo que el MI6 ya no se llama MI6, se lo tienen que explicar a su director porque no hay nada más que ir a su perfil de Twitter y aparece su nombre y debajo pone director del MI6. O sea, resulta que han cambiado el nombre, se han enterado, por ejemplo, en la cadena SER en España y en el MI6 no saben que tienen otro nombre. No sé, Academia de Espías, en fin, cualquiera de estas cosas. Bien, esto demuestra el nivel de ciertos medios de comunicación en España que se supone que además son medios serios. Pero la cuestión de fondo aquí es si efectivamente Aldama ha dicho la verdad o no. En algunas cosas, muy posiblemente sí, porque existe otro tipo de indicios que apuntan precisamente, pues hombre, no vamos a decir a la culpabilidad de Koldo, pero evidentemente a la del ministro Ábalos también. Es decir, aquí hay una serie de cuestiones que, bueno, hipotéticamente al menos vamos a aceptar que Víctor de Aldama ha dicho la verdad. Luego hay un segundo grupo de cosas donde ya la cosa se amplía al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, al número 3 del Partido Socialista en estos momentos recibiendo sobornos, que pueden ser verdad o pueden no ser. Pueden ser verdad, pero pueden no ser. Y aunque Aldama ha salido de prisión diciendo si quiere pruebas las tendrá, de momento lo único que hay es su testimonio. Y luego hay un tercer grupo de cuestiones que pueden ser también verdad y que implican ya directamente al presidente del gobierno y entre las que se incluiría una relación de compadreo verdaderamente bochornoso con el régimen de Venezuela. Que de nuevo pueden ser ciertas o pueden no serlo. Verosímiles lo son, pero eso no quiere decir que necesariamente sean ciertas. Ahora, la cuestión que aquí se plantea es ¿por qué Víctor Aldama acepta inculparse de 2 delitos de soborno que le van a caer encima, aparte del lío que tiene, por otro lado, por decenas y decenas y decenas de millones de euros? ¿Por qué acepta inculparse de eso? Porque sí, encima de que te inculpas de 2 delitos más, van y te ponen en la calle. Por el que estabas siendo investigado, estabas en prisión. Por ese te siguen investigando, pero además te acusas de 2 más y entonces te ponen en la calle. Como ustedes comprenderán, eso no tiene el menor sentido común. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay varias posibilidades. Una posibilidad es que el fiscal, como otros fiscales en España, ha decidido
que Víctor de Aldama miente como un bellaco, eso le permite triturar a un objetivo, a un blanco más elevado que Víctor de Aldama, y por lo tanto te tratamos bien. Y de momento sales a la calle y luego ya veremos cómo te tratamos. Eso, desgraciadamente, en España sucede cada lunes y cada martes con los fiscales. Es así. El fiscal sabe que es mentira la culpabilidad de una persona, pero no tiene cómo atraparla, salvo creando un relato falso que corrobore a alguien al que previamente se ha coaccionado y se ha amenazado. En este caso sería Víctor de Aldama. Pero claro, si esa hipótesis es cierta, habría que preguntarse qué mueve al fiscal a ir a cara de perro, a calzón quitado, contra Pedro Sánchez. Alguno dirá, bueno, pero es que hay fiscales que, aunque la fiscalía depende del presidente del gobierno, están hartos. Consideran que la fiscalía la han arrastrado por el fango. El fiscal jefe resulta que es un personaje nombrado por Pedro Sánchez al que van a procesar como a un delincuente. De manera que, bueno, hay fiscales, y lo han expresado públicamente, que están hartos, y esto podría ser una manera de acabar con Pedro Sánchez. Esa es una hipótesis, a juicio de quien se dirige a ustedes, bastante poco razonable. Pero hay otra hipótesis que curiosamente no ha aparecido en los medios de comunicación, quizá porque en el mundo de los medios de comunicación en España suelen estar ayunos de muchísimos conocimientos y de los jurídicos de una manera casi total. No tienen ni idea de lo que es el ordenamiento jurídico español y así disparatan como disparatan. Pero aquí, al menos hipotéticamente, podría estar la explicación. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque con la acusación que ahora parte de esta confesión de Víctor Aldama, hay que iniciar acciones judiciales, forzosamente. Hay que determinar si esto es verdad o no es verdad, si tiene una base, si es el delirio de Aldama para obtener un buen acuerdo con el fiscal. Y eso puede pasar de varias maneras. Una es que esto se incluya en el proceso que se sigue contra Aldama por los 185 millones de euros de fraude. Pero eso es muy difícil, porque esa es otra causa y esto es otra confesión. Es verdad que el personaje es el mismo, pero es un asunto distinto. De modo que casi podría darse por descartada esa posibilidad. Segunda posibilidad, con lo que ha contado Víctor de Aldama, toda esta materia tan delicada va a parar a un juzgado de instrucción. Y entonces ya eso sería un balón de oxígeno para el gobierno si el juez de instrucción es un juez de instrucción, por ejemplo, que en su día, con indicios más que sobrados de corrupción y de delito de algunos ministros socialistas, decidió, por el contrario, sobreseer la causa en apenas unas horas. Porque entonces toda esta acusación quedaría en agua de borrajas, porque efectivamente el juez de instrucción lo sobresee y se acabó. Lo que le habrían quitado de encima a Sánchez antes de que le cayera sobre la chepa sería impresionante. Hay otra tercera posibilidad, y es que el fiscal anticorrupción inicie por su cuenta la investigación. Pero eso todavía sería mejor para Pedro Sánchez, porque en el momento en el que se presente una querella relacionada con el caso, el fiscal anticorrupción tiene que parar la investigación. ¿Y se va a presentar esa querella? Sí, denlo ustedes por seguro, porque ya ha dicho la ministra de Hacienda que efectivamente todo es falso y que aquellos a los que se ha inculpado se van a querellar. De manera que, según esta hipótesis, aquí lo que tendríamos es una jugada en la que es fiscal es una pieza clave para que, bueno, pues Aldama de momento está en la calle y luego veremos a ver lo que pasa. Lo mismo se marcha y Santa Pascua, porque esto de las medidas cautelares es para troncharse. Incluso la pulsera esa que colocan a maltratadores y violadores, la mayoría de ellas no funcionan.
O sea que en este sentido no crean ustedes que hay mucha garantía de que no se puede marchar. Tiene dinero en otro sitio. Hombre, ustedes comprenderán que un personaje que está implicado en un fraude de 185 millones de euros, desnudito no va por la vida, ni descalcito. Y aquí hemos conseguido que finalmente determinadas acusaciones que irían contra Pedro Sánchez directamente, también para algunos de sus compañeros, entren en vía muerta y se queden en esa vía muerta por los siglos de los siglos. Amén. Claro, para hacer este análisis, insistimos, todo esto es hipotético, no lo estamos afirmando. Son las distintas hipótesis de trabajo con las que hay que trabajar. Hay que tener un mínimo conocimiento jurídico, el que no hay en las furcias mediáticas. Con lo cual tampoco esperen este análisis, salvo si se da la circunstancia de que nos escuchan en las próximas horas y deciden aprovecharlo, pero lo más seguro es que no lo hagan. Y sin embargo, ahí está la situación. Bueno, pues examinamos estas y otras noticias porque comenzamos nuestro segmento de España con esta misma cuestión con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, empezamos hoy el día como lo terminamos ayer, hablando del momento estelar de la salida de Víctor de Aldama de prisión. Es curioso porque Aldama estaba en la cárcel por el fraude de casi 185 millones de euros de los hidrocarburos, pero pidió declarar por el caso Koldo y de repente ese mismo día lo soltaron. En teoría porque hay un preso en la cárcel que lo estaba amenazando con chutarle. Chutar yo pensaba que era inyectarse droga, pero he preguntado a periodistas especializados en asuntos de interior y resulta que es también disparar. Dudo que en la cárcel le fueran a disparar, pero debe ser que lo estaba amenazando con matarlo. Y entonces también el juez Santiago Pedraz, otra buena pieza, y el que lo había encarcelado, ordenó sacar. Fue orden de este juez muy afín al Partido Socialista. De Aldama salió de Soto del Real como nos esperábamos, amenazando a Pedro Sánchez. Nervioso, también es verdad, pero se veía que no está nada contento con el presidente. Como tantas pruebas quiere, decía Aldama en referencia a unas palabras de Sánchez en las que afirmaba que este no da pruebas de nada, que no se preocupe, que pronto va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. Hoy, además de los puntos que ya habíamos destacado ayer, el encuentro con Sánchez a petición del presidente, los sobres de efectivo a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, la reunión en Moncloa con Begoña Gómez y Teresa Rivera, la organización del Delcy Gate, vamos conociendo nuevas revelaciones de Aldama durante su declaración que han tardado más en hacerse públicas. Contó que él mismo llevó al presidente en su coche, ese que hace poco apareció tiroteado, al menos 6 reuniones discretas a las que no quería ir desde Moncloa con escoltas. Esto habría enfadado, según él, mucho al equipo de seguridad una vez que lo supo y nos hace preguntarnos si en el amor profundo por Begoña hay algún roto o a qué tipo de citas discretas tenía que ir Sánchez sin que quedasen registradas. Ante estas afirmaciones de Aldama de que se paseaba por Moncloa de manera habitual, el periódico The Objective se ha apresurado a preguntar a Transparencia cuántas veces estuvo allí y la directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno ha resuelto inadmitir a trámite la solicitud presentada. Curioso, ¿verdad? Relató también que solicitó a Koldo García un aplazamiento con Hacienda para el pago de una de sus sociedades y que García se ofreció a gestionar la situación. Aldama explicó que el favor se canalizó a través del jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, quien les comentó que debía consultarlo con la jefa. Del soborno a Santos Cerdán de 15.000 euros también explicó que el pago estaba relacionado con una licitación en el País Vasco y que a Cerdán le correspondía recibir el cupo vasco, según le dijo Koldo. En el PSOE, por supuesto, lo niegan todo, pero parece que el empresario conservaría en su poder documentación sensible que respaldaría la veracidad de todas sus declaraciones ante el juez. En concreto, tendría mensajes de WhatsApp y grabaciones que confirmarían sus acusaciones contra Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Ángel Víctor Torres y Santos Cerdán. Además, algunas de esas acusaciones parece que también las pueden corroborar su secretaria, Piedad Losada, y 3 de sus socios. Los 4 declaran ante el juez entre el lunes y el martes próximos. Además, Aldama ha dicho literalmente a periodistas con los que ha hablado en las últimas horas que se ha guardado algo gordo. Ayer, desde luego, cumplió con lo prometido de tirar de la manta a ver qué desvela ahora. De momento, esta mañana lo hemos visto saliendo de su casa, ha pedido que la prensa se marchara porque en ella vive su hija menor de edad y ha dicho que está nervioso, pero que si no tuviera pruebas de todo lo que ha dicho en sede judicial, evidentemente no habría hablado. Por cierto, un detalle que me ha llamado mucho la atención hoy en los telediarios es que todos enseñaban
sin ningún tipo de discreción la dirección de Aldama. O sea que si le pasa algo en el futuro, pues habrá que buscar responsables, porque cualquiera que sepa cómo averiguarlo viendo esas imágenes, hoy puede saber a dónde dirigirse. Y aunque la actualidad manda a cesar, y ayer, como es lógico, la gestión criminal de la Dana no es que pasara a un segundo plano, es que prácticamente desapareció de los medios, me gustaría recordar que en Valencia aún hay desaparecidos y que se siguen recuperando cadáveres, pero sin que nadie nos cuente la verdad. La actuación de Teresa Rivera, que de momento se va a ir de rositas a Europa y otros tantos, ha sido criminal, y no se nos puede olvidar exigir responsabilidades a diario, porque lo que se ha hecho con esas cientos de personas muertas y esos miles de ciudadanos que han perdido todo es mucho más grave que las tramas de corrupción multimillonarias en las que estuvieran metidos el gángster Aldama y el PSOE. Ya hay 4 denuncias que en circunstancias normales amenazarían el futuro de Rivera en la Comisión Europea si el Tribunal Supremo y los juzgados valencianos deciden abrir diligencias por la gestión de la ministra para la Transición Ecológica durante la Dana. Pero es que resulta que el Partido Popular Europeo ha vinculado su nombramiento, que va a apoyar sin acuerdo de Alberto Núñez Feijóo, a que si la imputan tiene que dimitir. Lo que pasa es que si el Partido Popular Europeo es tan tonto como el español, pues no podemos hacer nada. Pero desde luego esta señora, que no tiene medio cargo de conciencia con lo que ha hecho en Valencia, no va a dimitir de comisaria ni de nada. Rivera va a dejar Transición Ecológica y la va a sustituir la actual secretaria de Estado de Energía, Sara Agesen, más joven pero igual de fanática que ella. Rivera se va así a la Comisión Europea, lo que ella quería, a pesar, como decimos, de su gestión criminal de la Dana y de que ayer fue una de las principales señaladas por de Aldama. Bueno, y si empezábamos el boletín por el segmento de España con una situación bastante grave, bastante angustiosa, porque es bastante peor de lo que parece. Aquí no solamente hay una cuestión de corrupción, aquí la corrupción puede entrar de lleno en la Administración de Justicia española y en la Fiscalía, lo cual ya son palabras mayores, es algo que veremos si se confirma o no se confirma, pero junto con eso hoy tenemos que darles una buena noticia. Y es que un anciano de Mallorca, que se llama Pau Rigo, y que mató a un ladrón que entró en su casa para defenderse y que ha estado perseguido por esta causa desde el año 2018, se dice pronto, más de 6 años, haciéndole la vida imposible a un pobre anciano, bueno, pues finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha decidido que es inocente. La verdad es que los hechos son tremendos. Sucedieron cuando este hombre tenía 78 años, es algo grave, y se produjo el caso de 2 ladrones que entraron en la casa armados, le golpearon a él, golpearon a la esposa. En un momento determinado no estaba nada claro que no los mataran, porque seguía insistiendo en que les dieran un dinero que supuestamente tenía. Y en ese momento, en un descuido, Rigo se hizo con una escopeta, ni siquiera llevaba las gafas, y disparó sin apuntar, solo en la idea de disuadir a uno de los ladrones y de que el robo y sobre todo el maltrato y quizá el homicidio no se llevara a cabo. Por supuesto, el disparo, aunque es un disparo a bulto, mata a esta persona, y en ese momento el fiscal, al que no quiero ni calificar siquiera, porque me provoca ira y me provoca asco, en primera instancia dice que Rigo no se enfrentaba con un peligro inmediato, que lo único que quería era evitar el robo de 15.000 euros y que, por supuesto, había que condenarle por homicidio. O sea, según este fiscal, si tú intentas evitar que te roben, no lo puedes hacer. Tienes que dejar que te roben. Espero que a este fiscal le roben alguna vez, a ver si no le desea uno el mal a nadie, pero a lo mejor eso le ayudaría a reflexionar de una manera más humana y no tan criminal como reflexionaba en este caso. Y además, aunque se trataba de un pobre anciano que tenía al lado a su mujer, al que habían golpeado y maltratado, no podía hacer nada. Porque claro, los otros 2 dando leña, pues evidentemente tenían todo el derecho del mundo a hacerlo con 2 pobres ancianos, pero el anciano no se podía defender, porque resulta que el anciano no es que quisiera defenderse, es que quería evitar que le roben. Como si querer evitar que te roben sea un crimen.
Y por el contrario, el que te roben tiene que tener, pues es un respaldo de un fiscal indecente desde cualquier punto de vista, moral, jurídico, ético, humano, que considera que, en fin, defenderte del delincuente está muy mal. Bueno, en un momento determinado se produce la condena, pero después viene una absolución porque aprecian irregularidades, se vuelve a producir el juicio y, a Dios gracias, resulta que el jurado ha llegado a la sensatez que ni lejanamente tiene el fiscal en primera instancia. Y ese jurado, que además, deliberó menos de 24 horas, pues claro que consideró que era un episodio de legítima defensa. Pero mientras tanto, este pobre anciano y su esposa, también anciana, han tenido que sufrir 6 años de calvario judicial. Esto es una vergüenza. Y estos fiscales que pretenden ir a por pobres ancianos que están defendiendo su vida y su patrimonio porque no tienen por qué dejarse robar, son enemigos del pueblo. Y son enemigos del pueblo porque no defienden, como es su obligación de Ministerio Público, al pueblo. Defienden al criminal, defienden al que va a matar, defienden al que lesiona, defienden al que roba. Y esa gente sobre la que tendría que caer el juicio del fiscal se ve eximida porque el fiscal considera que un anciano que se defiende encima es un criminal, porque tenía dinero en casa y no quería que se lo robaran. Pero, señor fiscal, ¿y qué sucede? Que la gente tiene que querer que le roben el dinero que tiene en casa. Tiene que dejar que la golpeen cuando es un anciano, al que podían haber matado a golpes. Tiene que dejar que su esposa anciana también muera a causa de los golpes de 2 criminales. ¿Es eso lo que quiere el Ministerio Fiscal? Si ese fiscal tuviera decencia, haría como esos policías que hemos visto en películas que no se han comportado de acuerdo a lo que tienen que comportarse y que entregan la placa. Este fiscal tendría que entregar la toga y pasar el resto de su vida intentando compensar la inmensa inmundicia, la iniquidad asquerosa, la indecencia fiscal que ha hecho padecer a este pobre hombre durante 6 años. Y una sociedad, claro, en este caso, finalmente el jurado vio lo que era evidente, que lo que decía ese fiscal era monstruoso y, por supuesto, vio que había una legítima defensa. Pero lamentablemente, ni las furcias mediáticas, ni los partidos políticos, ni en muchísimas ocasiones los fiscales aprecian esa realidad y siguen algo que es criminal y que los convierte objetivamente en peligrosísimos enemigos del pueblo. Esa es la realidad. A saber si este pobre hombre, en vez de ser juzgado por un jurado, hubiera sido juzgado por un grupo de magistrados, ¿cuál hubiera sido la sentencia? ¿Por qué es posible que lo hubieran condenado? Porque hay precedentes de que se ha hecho. Verdaderamente, si esto no es una muestra de que España camina pasos agigantados hacia convertirse en un Estado fallido, yo ya no sé cuál es la muestra. Porque un sistema en el que el Ministerio Público, en vez de defender a un pobre anciano que ha intentado defenderse, lo persigue durante años para encerrarlo en prisión. Y además considera que hay que tratar, invitar a café y bollos a los que irrumpen en tu casa, te golpean, puede que piensen en matarte y desde luego te van a robar todo lo que encuentren. Verdaderamente que una persona así sea fiscal es para romper a llorar. Es para romper a llorar. Esto es propio de los enemigos del pueblo. Y si alguna vez en España, que es bastante poco probable, no nos vamos a engañar ni a abrigar falsas esperanzas, pero si alguna vez en España hubiera un cambio real de la situación en beneficio del pueblo, todos estos enemigos del pueblo tienen que ser juzgados y castigados.
porque el daño objetivo que han causado a infinidad de inocentes es incalculable y no puede quedar impune. Vamos a hablar de una buena noticia para variar. Un jurado popular ha declarado este jueves no culpable a Pau Rigo, un anciano de Porreres, en Mallorca, que disparó y mató a un ladrón que asaltaba su domicilio con una escopeta de caza. Este fallo llega tras la repetición del juicio ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que anuló la absolución dictada en diciembre de 2023 a raíz de un recurso de la Fiscalía. Sí, como lo oyen, fue absuelto una primera vez y ahora ha tenido que serlo una segunda. El veredicto emitido este jueves por unanimidad respalda la tesis de la defensa, que argumentó que Rigo actuó en legítima defensa frente a un peligro inminente. El jurado le ha creído, ha concluido que el anciano disparó para proteger su vida y la de su esposa durante un violento asalto en febrero de 2018 al no tener otra alternativa. Durante el juicio, Rigo, de 78 años en el momento de los hechos, relató que dos asaltantes encapuchados y armados con patas de cabra irrumpieron en su casa de noche golpeándolo a él y a la mujer repetidamente. Temiendo por su seguridad y la de su esposa, aprovechó un descuido de los ladrones para coger una escopeta de caza. Según su testimonio, disparó a bulto sin intención de matar y buscando solo repeler la agresión. Nunca pensé en disparar, fue en defensa, me atacaron y yo solo reaccioné, afirmaba en el juicio. La Fiscalía, sin embargo, mantuvo que no se trató de legítima defensa, alegó que Rigo no se enfrentaba a un peligro inmediato cuando disparó y que su intención era evitar que los ladrones robaran 15.000 euros de su vivienda. Además, la fiscal aseguró que no había pruebas de una violencia física extrema contra Rigo y su esposa antes del disparo. Increíble esto de la Fiscalía, que se aventura a decir que alguien que es atacado de forma salvaje, de noche y sin visibilidad, lo que quiere es proteger su dinero. El abogado defensor, Eduardo Valdivia, insistió en que el anciano reaccionó instintivamente y destacó que Rigo, sin sus gafas, no podía distinguir claramente a los ladrones. El juzgado popular, tras deliberar durante más de 24 horas, concluyó que los hechos encajaban en un escenario de legítima defensa. Este fallo cierra así un proceso judicial muy largo y que además inicialmente parecía condenatorio, pero que quedó invalidado por irregularidades en el primer juicio. La repetición del caso ha confirmado, como decimos, por fin la inocencia de Pau Rigo, poniendo fin a más de 5 años de incertidumbre legal y de infierno para este anciano que solo se defendió. Bueno, y de España nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en Argentina, donde el antiguo presidente Alberto Fernández ha sido citado judicialmente, va a tener que declarar el 11 de diciembre, por haber causado lesiones a su antigua esposa, Fabiola Yáñez. La verdad es que esto de las agresiones de Alberto Fernández presuntamente ha coleado durante mucho tiempo. Supuestamente las agresiones se produjeron desde 2016 hasta 2024 y como Alberto Fernández era quien era, pues evidentemente aquí aguantando los agarrones de cuello, los bofetones, los golpes, porque a ver cómo puede ser que te enfrentes con esto. Y todo esto, presuntamente, de nuevo, se da con la circunstancia de que encima doña Fabiola estaba embarazada en el año 2021. Vamos, que Alberto era teóricamente un personaje de mucho cuidado. De momento, Fernández ha presentado una acción judicial contra su suegra, que imagino que considerará que es quien ha instado a todo este tipo de cosas, y por supuesto ha insistido en que todo esto es falso y que los testimonios que se presentan son testimonios encaminados a perjudicarle. Hombre, que están encaminados a perjudicarlo no cabe duda. Se puede pasar 18 años en la cárcel por esto, claro que están encaminados a perjudicarlo. Pero aquí la cuestión de fondo es si esto es verdad o no es verdad. Porque claro, ya sería el remate que un adorador de la ideología de género, con todo el sector, el capítulo de feminacismo incorporado, resulta que luego en su casa, pues eso, tuviera el cuchillo de palo como en la casa del herrero. Y a la esposa, bofetada va, bofetada viene, y me da lo mismo que estés embarazada como si no lo estás. No sería sorprendente, pero la Administración de Justicia, en última instancia, no quien se dirige a ustedes, es quien tiene que dilucidar lo que hay de verdad en estas acusaciones.
Miramos a Iberoamérica. El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, ha sido citado a declarar como acusado por un delito de lesiones contra su exesposa, Fabiola Yáñez, quien fue primera dama durante su mandato. La audiencia está programada para el próximo 11 de diciembre en los tribunales de Comodoro Pi, en Buenos Aires. El juez federal Julián Ercolini ha sido quien ha imputado a Fernández en agosto de este año y sostiene ahora que las agresiones habrían ocurrido de manera continuada desde el año 2016 hasta este mismo 2024, se dice pronto, aprovechándose de una situación de vulnerabilidad y la relación de poder asimétrica entre ambos. En caso de ser condenado, el expresidente se puede enfrentar hasta 18 años de prisión, no es ninguna broma. La resolución judicial señala que el vínculo estuvo marcado por episodios de violencia física y psicológica, incluyendo acosos, hostigamientos, controles, insultos, indiferencia y culpabilización. Según el juez, además, la situación se habría agravado tras el embarazo de Yáñez en 2021 y durante el periodo presidencial de Fernández. Y ya es horrible pegarle a una mujer embarazada, pues en fin, ¿qué vamos a decir de Alberto Fernández? El juez detalla en su informe supuestos episodios de violencia física que incluyen literalmente agarrones del cuello, zamarreos, que son zarandeos, cachetadas y golpes. Cachetadas son bofetadas. Según informa el diario La Nación, el miércoles, el día anterior a conocerse su situación, también Fernández había denunciado a su exsuegra, Miriam Yáñez, según él, por falso testimonio en la causa de violencia contra su exmujer. El expresidente kirchnerista publicaba un comunicado en el que afirmaba que no existe duda de que Miriam Yáñez afirmó falsedades para perjudicarme en el marco de la causa penal. Sin embargo, parece que el juez de momento otorga más veracidad a los testimonios de la acusación. Nos vamos a Colombia y nos vamos a Colombia con otro episodio de estos que se repiten continuamente y es el hecho de que el ELN, para algunos guerrilla, para otros grupo terrorista, no hay contradicción. Se puede ser perfectamente una guerrilla que comete acciones terroristas, que es lo que pasa con el ELN. Bueno, pues ha decidido celebrar el segundo aniversario de las negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro, asesinando a 4 militares y dejando heridos a otros 5. Esto verdaderamente es una situación tremenda. Hay que tener en cuenta que el año pasado solamente hubo 322 atentados en Colombia contra las fuerzas de seguridad, con 77 muertos y 390 heridos. Esto es intolerable. Y en medio de un mal llamado proceso de paz ya es verdaderamente una burla. Burla que si se tratara simplemente de burlarse y de dejar en mal lugar a Gustavo Petro, bueno, no tendría seguramente mayor trascendencia. Pero es que sí tiene muchísima trascendencia, y tiene muchísima trascendencia porque lo que sucede aquí es que en última instancia Gustavo Petro sigue empeñado en mantener un proceso que no deja de costar la vida a inocentes y que además pasa por 322 atentados solamente el año pasado. En fin, a Petro le pasa, él seguirá a lo mejor pensando en que le van a dar el Premio Nobel de la Paz, pero no, desgraciadamente no es así. Y lo que cada vez es más obvia es una lista de muertos y asesinados en atentados terroristas que no deja de incrementarse. Un nuevo atentado perpetrado este jueves por los terroristas del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla conocida como ELN, esa con la que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se empeña en negociar, ha dejado 4 militares más asesinados y otros 5 heridos en el municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia, al noroeste del país. Lo publicaba el comandante del ejército, Luis Emilio Cardozo, a través de un comunicado en X. Decía: lamento profundamente el asesinato de 4 de nuestros valientes hombres, el cabo segundo Fredis David Robles Romero y los soldados profesionales Carlos Andrés Ramos Martínez, Iván Darío Reina Carabalí y Fabián José Regino Mora. Asimismo, sigo atento a la evolución mediática de 4 de nuestros soldados heridos y de un civil afectado por este ataque. Este nuevo atentado, coincide paradójicamente con el segundo aniversario del inicio de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia, liderado, como decimos, por el exguerrillero Petro, y los miembros de ELN. Se espera que estas conversaciones, actualmente en pausa, se reanuden próximamente. De hecho, estaban anunciadas esas nuevas negociaciones para después del 19 de noviembre. No sé si recuerdan que se lo contamos hace unos días. El 19 de noviembre ya ha pasado, aunque las negociaciones aún siguen paradas. Respecto a las víctimas mortales, como les decía, son un suboficial
y 3 soldados profesionales, y los heridos que están siendo atendidos en el nordeste de Antioquia también son soldados. El ejército ha solicitado el despliegue de 2 pelotones para estabilizar la zona, que además de la presencia del ELN está afectada por la actividad de las disidencias de las FARC, es que no les falta detalle. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por su parte, señaló que el ELN está detrás de este atentado en colaboración con el autodenominado Estado Mayor Central, con el objetivo de debilitar al Estado y combatir al Clan del Golfo, otro grupo criminal que opera en la región y con el que mantienen disputas. Si es que ya les digo que no les falta a estos pobres nada en la zona. Rendón es un crítico con la llamada paz total de Petro, que ni es paz ni nada parecido, y tras el atentado afirmaba que una vez más estos delincuentes demuestran que no tienen voluntad de paz. Ya está al frente de las operaciones el comandante de la 7ª División del Ejército Nacional. Según el Ministerio de Defensa, en lo que va de año se han cometido 322 atentados por parte de estas guerrillas contra las fuerzas de seguridad en Colombia, tanto contra la Armada Nacional como contra el Ejército y la Policía. 77 militares han perdido la vida por los ataques de la guerrilla y 390 más han resultado heridos. Y nos vamos a la información internacional más allá de España, más allá de Hispanoamérica, y empezamos con Estados Unidos y con ese gobierno que pieza a pieza va componiendo Donald Trump. El candidato de Donald Trump a fiscal general, Matt Gaetz, ha decidido renunciar a la nominación y además ha decidido renunciar alegando que eso perjudicaba realmente a Donald Trump. ¿Por qué se va Matt Gaetz? ¿Por qué finalmente no va a ser fiscal general? Bueno, la versión que pretende justificar esto sin entrar en las raíces apela al hecho de que Matt Gaetz ha tenido algún lío de faldas, pero se da la circunstancia de que el lío de faldas en cuestión ya pasó por los tribunales hace años y Matt Gaetz quedó totalmente limpio de polvo y paja. Tomen esto ustedes como la expresión literal, no con un juego de palabras de mal gusto. Y por lo tanto no había ninguna razón para que presentara la renuncia por ahí. Pero sí hay otra razón que se ha señalado tímidamente en algunos medios y que a lo mejor podría ser la clave. A lo mejor podría. Y es el hecho de que Matt Gaetz es uno de los pocos que no ha recibido dinero del todopoderoso AIPAC, es decir, ese lobby sionista que se ha jactado de que más de 200 legisladores elegidos en las últimas elecciones son precisamente los legisladores a los que dio dinero y a los que respaldó. Y Matt Gaetz es un personaje que primero no ha hecho ningún tipo de canto ditirámbico a lo maravilloso que es el Estado de Israel, tampoco en teoría tiene ninguna obligación, pero parece ser que eso se paga y además no ha recibido dinero del AIPAC. Con lo cual no es una persona para cierto lobby fiable. Y encima va de fiscal general. Con lo cual no te puedes hacer muchas ilusiones de que en un momento determinado pues lo que sucede es que no le lleguen casos que a determinados lobbies no les gusten y que no vaya a relacionarse con esos casos como a determinados lobbies les gustan. Y entonces, pues Matt Gaetz ha visto la situación y ha dicho, pues retiro, en fin, esto me lo ha propuesto el presidente Trump, pero yo me retiro, creo que va a ser mejor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién lo sustituye? Bueno, pues lo va a sustituir Pam Bondi. ¿Quién es Pam Bondi? Bueno, pues esto se lo podemos contar. Bondi es una persona bastante más relacionada con el terreno jurídico de lo que pudiera ser Gaetz. En este sentido, bueno, pues es una persona de cierta relevancia que fue en su día fiscal en Florida. Y entonces tiene una experiencia, bueno, se ha dedicado sobre todo a cuestiones relacionadas con el abuso de drogas, etcétera, etcétera, pero fue fiscal general en Florida. El simple hecho de ser un cargo público en Florida de esa relevancia presupone una, ¿cómo diría yo?
Coincidencia esencial en los puntos de vista de los lobbies judíos. De hecho, cualquiera que se ponga a mirar la legislación de Florida de décadas, va a ver que muy buena parte de la legislación de la Florida, estamos hablando de cosas importantes, impuestos, cosas de ese tipo, bienes raíces, etcétera, no de, ¿qué le voy a decir yo? Las señales de tráfico, pongo por caso. Buena parte de esa legislación está vinculada a los lobbies judíos, lo cual a veces tiene una ventaja para todo el mundo. Por ejemplo, en el estado de la Florida, nadie puede embargar a una persona su domicilio. Ni siquiera la hacienda americana, aún no les digo ya la hacienda de otro país. Es imposible. En el estado de la Florida hay una serie de bienes que no te puede embargar nadie, ni siquiera la hacienda americana, el IRS. Y este tipo de normas son normas que han sido impulsadas no única y exclusivamente, pero sí de una manera muy decidida por lobbies judíos. El peso de la comunidad judía en la Florida es importantísimo desde hace muchísimo tiempo, desde hace décadas. Entre otras razones, porque muchísimos judíos, adinerados y no tan adinerados, que viven en los fríos estados del norte, cuando se jubilan consideran que lo van a pasar mucho mejor en el clima semitropical de la Florida. Y por lo tanto, el peso que tienen es enorme. Y a la hora de unas elecciones para gobernador, para congresista, para senador, eso se nota de una manera tremenda. Incluso en las elecciones para concejal. De manera que, a diferencia de Gaetz, que en fin no ha hecho los gestos que supuestamente debería hacer y que se ha dado cuenta de que no le iban a apoyar y en fin te vas a presentar y resulta que los propios senadores republicanos no te van a aceptar, pues Gaetz se ha retirado y quien ha sido designada como sustituta por Donald Trump es una persona que no va a tener ningún problema. Vamos, sería sorprendente que tuviera problemas porque se da la circunstancia de que procede de la Florida y además es un estado muy sujeto a los lobbies judíos. Algunos ingenuos piensan que la Florida la controlan los cubanos, pero eso solo lo puede decir la gente que está muy ciega o es muy ignorante. Los cubanos tienen un peso importante de tipo electoral, porque son muchos votos, sobre todo en el sur de la Florida, pero desde luego su influencia en las leyes de la Florida no crean ustedes que es muy grande y desde luego está a años luz de la influencia de los lobbies judíos. Y si no, en fin, repasen ustedes los actos electorales del actual gobernador que en un momento determinado decide ir una tarde pues a predicar, digo lo de predicar entre comillas, a soltar su speech a escuelas judías porque efectivamente sabe lo que ahí se juega. Matt Gaetz, primer candidato propuesto por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para liderar el Departamento de Justicia, ha anunciado este jueves su renuncia, ya que no contaba con suficientes apoyos en el Senado. Gaetz decía al retirar su candidatura que su nominación estaba convirtiéndose injustamente en una distracción y que la transición de Trump debía avanzar sin obstáculos. Les leo literalmente su mensaje. Está claro que mi confirmación se estaba convirtiendo en una distracción para el importantísimo trabajo de la transición Trump-Vance. No hay tiempo que perder en una pelea innecesaria en Washington, por lo que retiro mi nombre para servir como fiscal general, declaraba en X, en Twitter, agregando que había contado con el respaldo de muchos senadores antes de tomar esta decisión. Mientras era miembro de la Cámara de Representantes, Gaetz fue acusado de supuesto tráfico sexual, soborno y uso de drogas ilegales, pero nunca se ha hecho público el informe que elaboró sobre él esa entidad ni ha sido condenado por nada. Tras su renuncia, Donald Trump nominaba a la exfiscal de Florida, Pam Bondi, como su nueva candidata para ocupar ese cargo de fiscal general. Trump destacaba su trayectoria y elogiaba su capacidad para combatir el crimen y garantizar la seguridad pública. Decía: durante demasiado tiempo el Departamento de Justicia ha sido utilizado como un arma política. Pam devolverá al departamento su verdadero propósito, luchar contra la delincuencia y hacer de Estados Unidos
un país seguro de nuevo, lo publicaba en su red Truth Social. El presidente electo destacaba que Bondi, la primera mujer fiscal general de Florida, como nos gusta lo de cuando alguien es la primera mujer en hacer algo, recalcarlo, tuvo un gran éxito en la lucha contra el tráfico de drogas y en la reducción de las muertes por sobredosis de fentanilo. Ya saben que la epidemia de fentanilo en Estados Unidos es un asunto muy serio y además recordaba su papel en la Comisión de Abuso de Drogas y Opioides durante su primer mandato, el primer mandato de Trump. Afirmaba el presidente electo, salvamos muchas vidas en relación a Bondi. Y acabamos nuestro boletín precisamente en Ucrania. Porque claro, ustedes saben que en un momento determinado Biden, o quien tire de los hilitos de la marioneta Biden, decidió que Ucrania podía disparar determinados misiles de largo alcance en el interior del territorio ruso. Los británicos inmediatamente se sumaron a esto, porque lo de Gran Bretaña en contra de Rusia es anterior a la Revolución de Octubre, es anterior a Putin y viene desde el siglo XIX, cuando Gran Bretaña, de manera bastante paranoica, porque luego no se desprendía de la realidad, tenía una auténtica aversión a los rusos porque temía que pudieran llegar a la India. Y eso a los británicos los ponía enfermos, porque como en la India precisamente no llevaban a cabo una política especialmente generosa, como no lo hace ningún imperio, a ver si nos vamos a engañar aquí a estas alturas, pues entonces lo que sucedía era que tenían mucho miedo de que una intervención rusa pudiera encender el imperio británico en la India. Rusia no tenía la menor intención de expandirse en la India, pero como consecuencia de esta visión equivocada y retorcida de los británicos, pues hubo varias invasiones de Afganistán, por los británicos, por supuesto, y una serie de acontecimientos históricos que llegan hasta el día de hoy, donde no existe la Unión Soviética y además se producían cuando no existía la Unión Soviética ni la menor idea de que pudiera existir. La Unión Soviética le vino muy bien a ciertos imperios para seguir cometiendo maldades en todo el planeta. Pero no era la causa, aunque pudiera aparentarlo, y propagandísticamente funcionaba. Los británicos también se meten en esto, también le entregan misiles de largo alcance a Zelensky, que los dispara. Seguramente para sorpresa de casi todo el mundo, los misiles los derriban los rusos con una facilidad verdaderamente notable. Pero para que quede claro la fuerza que ellos tienen, Rusia lanza un misil 1 balístico intercontinental RS-26 Rubiesh contra Ucrania. No utiliza una ojiva nuclear que la puede llevar el misil, pero claro, el misil te deja de manifiesto que Rusia podría borrar a Ucrania del mapa en cuestión de minutos. Por supuesto, sin que Ucrania pueda hacer nada y después que pase lo que pase. La gente esta que sigue diciendo que los ucranianos están conteniendo a los rusos, etcétera, etcétera, y que no se enteran de nada porque llevan empapuzados de propaganda otanista desde hace más de 2 años. No son conscientes de que si Rusia hubiera entrado en Ucrania, como la OTAN entró en Siria, o en Yugoslavia, o en Irak, o en Afganistán, esta guerra había durado 1 semana. Y Rusia no lo hizo por varias razones. Primero, porque siguen creyendo que los ucranianos son sus hermanos. Evidentemente hay una parte de los ucranianos, sobre todo los nacionalistas, que cada vez que oyen eso se deben de poner a bailar la conga de furia. Pero lo cierto es que en el caso de Rusia se cree. Segundo, porque Rusia jamás ha intentado anexionarse a Ucrania. Ha intentado que no hubiera un grupo de nazis gobernando en Ucrania y asesinando, como hicieron durante 8 años, a los civiles del Donbass. Y claro, ahí la idea ha sido desgastar sobre todo a ese ejército ucraniano y en un momento determinado, pues las repúblicas del Donbass decidieron regresar a casa, a Rusia, porque estaban hartas de que las bombardearan. Es más,
No paraban de decir que por qué Putin había tardado 8 años en intervenir, mientras por millares los nacionalistas ucranianos asesinaban sobre todo a inocentes civiles, en un porcentaje no pequeño, niños. Y aquí la advertencia de Rusia ha sido muy clara. Primero, si ustedes siguen en la situación en la que están, ustedes están involucrados en la guerra. Y entonces, si están involucrados en la guerra, nosotros podemos responder en cualquier momento, porque ustedes están involucrados en una guerra que además pretenden librar en el interior de Rusia y en la cual, en legítima defensa, Rusia puede utilizar armamento nuclear. Pero en segundo lugar, y esto es muy importante, nosotros hemos practicado una guerra de contención durante más de 2 años. Si no practicamos una guerra de contención, a Ucrania la borramos del mapa. Fíjense ustedes lo que es este misil, porque solo vamos a lanzar uno, que además no lleva ojiva nuclear, pero que ha tardado apenas unos minutos en recorrer una distancia de más de 1000 kilómetros. Ustedes no tienen nada equivalente. Zelensky, que tiene muy claro que está en el alero y se puede caer en cualquier momento y estrellarse contra el suelo, pues inmediatamente cancela una sesión en el Parlamento en plan victimista, porque claro, vaya usted a saber si van a bombardear el Parlamento ucraniano, a ver si vamos a tener represalias. Y suponemos que más de un diputado ucraniano se habrá acordado de la madre de Zelensky, porque en última instancia, junto con Biden y en su día Boris Johnson, es quien ha llevado a Ucrania hasta esta situación, fundamentalmente para que las compañías multinacionales puedan robar en Ucrania durante los próximos siglos. Zelensky es un repugnante vendepatrias que ha ido entregando pedazo a pedazo las riquezas de Ucrania a compañías multinacionales. Ucrania ahora mismo es de BlackRock y de otras compañías. No pertenece a los ucranianos. ¿Y qué va a pasar cuando esto acabe? Bueno, pues los ucranianos van a llegar a la conclusión de que la culpa de esto la tenía Zelensky. No ellos, no Putin. Es el judío Zelensky el que les ha metido en esto. Alguno de ustedes dirá, está usted exagerando, los ucranianos no son antisemitas. Los ucranianos son el estado más antisemita de todo el continente europeo, quizá, pero solo quizá, con la excepción de Polonia. Y esto es algo histórico y eso las comunidades judías lo saben. No es por casualidad que hace muchísimo tiempo los judíos de Ucrania se están marchando al Donbass y a Rusia. ¿Y por qué al Donbass y a Rusia? Porque saben que cuando esto acabe, los nazis ucranianos, que no dejan de honrar a sus nazis en plazas, en pueblos, en avenidas, en calles, van a ir a por los judíos. Y van a decir que la culpa de que Ucrania ahora sea una colonia explotada por compañías multinacionales la tienen los judíos. Y el principal judío, Zelensky, en beneficio de otro judío que se llama Fink y que dirige BlackRock. Y entonces se va a producir un fenómeno muy habitual en Ucrania, porque esto ya sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y los nacionalistas ucranianos adoran a los nazis ucranianos que en la Segunda Guerra Mundial exterminaron no solamente a judíos, sino también a polacos y a rusos y a bielorrusos. Y es que culparán de todo a los judíos. Hablen ustedes con los ucranianos que se puedan encontrar cerca de donde viven. A mí hace apenas unas horas, una amiga que vive en Suiza me contaba una conversación con un ucraniano emboscado en Suiza, porque por supuesto no tenía la menor intención de ir a pegar tiros al frente. ¿Y qué decía? Que la guerra la iban a perder y que la culpa era de los judíos, y concretamente de Zelensky. Una de las consecuencias
terribles, verdaderamente pavorosas, que va a tener esta guerra cuando acabe, y seguramente está mucho más cerca su fin de lo que podría parecer a primera vista, va a ser una oleada de antisemitismo escalofriante en Ucrania, porque está llena de nazis, porque eso no es propaganda rusa, eso es una realidad. Y porque además eso no se ha querido ver ni por la Unión Europea ni por Estados Unidos, a pesar de que tienen abundante información y documentación al respecto, porque claro, eso significaba darle la razón a Putin. Y claro, ¿cómo vamos a decir la verdad si la verdad le da la razón a Putin? Y cuando suceda eso en el futuro, vamos a ver qué hace Estados Unidos y Gran Bretaña y el resto de la Unión Europea para evitar lo que puede ser verdaderamente para echarse a temblar. Sí que a unos hinchas israelíes bastante mal educados y groseros los hayan agredido en un momento determinado, más bien hayan intercambiado guantazos después de un partido de fútbol, ¿a eso lo han llamado pogromo? Habrá que ver cómo van a llamar a lo que va a suceder en Ucrania después de la guerra. Por si acaso, los judíos ucranianos, que no han sido nunca estúpidos, empezaron a emigrar en masa de Ucrania hace ya muchos meses. Piensen ustedes por qué. Y vamos terminando con el conflicto en Rusia y Ucrania. Se confirma que Rusia lanzó este jueves un misil balístico intercontinental contra Ucrania, aunque el proyectil no portaba una ojiva nuclear. Lo han confirmado los propios medios ucranianos después de que Estados Unidos desmintiera ayer esa primera información suya de un misil intercontinental. Es evidente que no llevaba carga nuclear, señalaban fuentes del propio ejército a medios ucranianos, explicando así que esta es la primera vez que se utiliza este tipo de arma contra Ucrania. El lanzamiento es una advertencia de Moscú tras el uso reciente por parte de Kiev de misiles de largo alcance, es evidente, de misiles también británicos y estadounidenses. Fuentes militares ucranianas identificaron el misil como un RS-26 capaz de alcanzar, ojo, hasta 6.200 kilómetros, aunque en este caso recorrió aproximadamente 1.000 desde la región rusa de Astrakán junto al mar Caspio. Este misil, por lo visto, yo les cuento de lo que me estaba informando porque yo de armas rusas sé poco, cuenta con tecnología avanzada que incluye un sistema de maniobras en vuelo que dificulta que se pueda interceptar y un sistema de propulsión con combustible sólido. La Fuerza Aérea Ucraniana ha confirmado que el lanzamiento se realizó también desde Astrakán. Ucrania ha suspendido una sesión parlamentaria prevista para este viernes mientras reforzaba las medidas de seguridad tras el reciente despliegue del misil ruso. 3 parlamentarios ucranianos confirmaban a la prensa local que la sesión fue cancelada precisamente por eso, debido al miedo a nuevos ataques con misiles por parte de Rusia. Y la oficina del presidente Volodymyr Zelensky afirmaba que el presidente continúa operando bajo las medidas de seguridad habituales. No sabemos muy bien qué quiere decir esto. Por su parte, Rusia también ha afirmado en las últimas horas que sus sistemas de defensa interceptaron ayer 2 misiles de largo alcance Storm Shadow de fabricación británica, un día después de que los usara Ucrania. Moscú incluyó el supuesto derribo de los Storm Shadow en su informe militar diario, que también detalla la destrucción de 6 misiles HIMARS de fabricación estadounidense y 67 drones. Las autoridades rusas no han precisado la ubicación exacta de estas operaciones. Eso sí, el embajador ruso en Londres, Andrei Kelin, afirmaba que tras derribar esos misiles, Reino Unido y Estados Unidos están ahora directamente involucrados en la guerra, muy en línea con las declaraciones de ayer de Vladimir Putin. El presidente ruso decía que esta guerra es ya un conflicto global tras intervenir Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Así que, aunque hoy la situación parece de calma chicha, César, a ver qué ocurre durante el fin de semana, porque desde luego las tensiones ni se han rebajado, ni por parte de algunos dirigentes parece que quieran que se rebasen. Bueno, y con esto hemos llegado al final del boletín. María, muchas gracias, muy buenas noches. Espero que descanses este fin de semana, pero ya sabes que nos encontramos ahora dentro de un ratito. No te me vayas muy lejos. Y ustedes ya lo saben, no se les ocurra irse porque aquí queda bastante programa. De momento ya se ve en el horizonte recortarse la gallarda y esbelta figura de don Lorenzo Ramírez, que va hacia el avión del Despegamos, que como ustedes saben todos los viernes tiene un vuelo más breve porque nos cuenta lo que va a pasar en el gran reseteo de este fin de semana en cesarvidal.tv. Después vendrá Cristina Seguí y nos dará su ADN
adelanto de los viernes de la mafia feminista, y a continuación se subirá al ring, de manera bastante literal, Gustavo Vidal para contarnos de qué irá el Buscando el Cao de este fin de semana en cesarvidal.tv. Y después de todos esos adelantos, ya saben ustedes que tenemos una entrevista muy especial. Como siempre son especiales las entrevistas de los viernes, pero en este caso casi les he revelado quién es nuestra invitada de hoy. No se vayan, que regresamos enseguida.